Shalom, queridos amigos. Yo soy la doctora Netpier y bienvenidos a Kabbalah para la vida. El día de hoy estamos en vísperas de Shabbat, Zohar Terumá. Vamos a hablar de la Parashat Terumá, pero realmente el día de hoy vamos a inaugurar una nueva etapa en el entendimiento del libro de Éxodo, del libro de Shemot. Si bien es cierto que el libro de Shemot es un libro muy interesante que contiene la salida de Egipto, que contiene la entrega de la Torá, a partir de esta parashá, el libro de Shemot se centra prácticamente en su totalidad en la construcción del Mishkan o tabernáculo, lo cual para muchos es como un poco decepcionante, porque obviamente es mucho más atractivo, mucho más épico hablar de la salida de Egipto, hablar de cruzar el mar, las plagas, recibir la Torá frente a 3 millones de personas. Y en cambio, en este momento, toda la narrativa de la Torá se centra en crear un lugar en donde la presencia divina, de cierta manera, se confine. Y esta es una forma importante de empezar este tema, porque a partir de esta parashá, Terumá, nosotros vamos a darnos cuenta que todo se torna para la formación de este lugar, conocido como tabernáculo, que si bien es cierto es un lugar muy importante, es el antecedente de lo que se llama el Bet HaMikdash. Así que bienvenidos todos a esta presentación y les doy la bienvenida. Una de las cosas principales que vamos a hablar el día de hoy es, no sin antes, invitarlos a un evento sin precedentes. Torah para las Naciones. Torah para las Naciones es un proyecto educativo hecho a la medida de nuestros alumnos. Estamos uniéndonos maestros con mucha experiencia. Tenemos al profesor Abraham Ashkenazi de Kabbalah para la Vida, que nos va a hablar sobre las 7 leyes de Noah y su profundo significado. Tendremos a Enrique Medresh, de Valores de Identidad Judía, quien nos va a hablar sobre la idolatría en una plática original llamada La Fantasía y su autoproyección. Su servidora, la doctora Annette Pierre, en El Camino a Letz Ahaim, en el camino del árbol de la vida. Y cerraremos con el profesor Isaac Shapiro, de Kabbalah para la Vida, con la importantísima plática de cómo crear cambios para poder avanzar espiritualmente. Esta jornada educativa se llevará a cabo el domingo 3 de marzo del presente año en la Sinagoga Histórica Justo Sierra, en el centro de la Ciudad de México. Para aquellas personas que quieran asistir, es obligatorio inscribirse y pagar online en cabalahoy.com. Para aquellas personas que no pueden venir a la Ciudad de México, pensamos también en ustedes y va a haber una transmisión online de todo el evento y una vez que terminemos también se va a compartir grabado por si el horario o la zona horaria no se acomoda a ustedes. Quiero decirles algo muy importante. Nosotros ya hicimos esto el año pasado y fue algo muy importante. Fue algo muy importante porque realmente nosotros, sus maestros, nos sentimos muy responsables y muy animados de conocerlos. A muchos de ustedes los conocemos online, nos platican, nos apoyan, nos preguntan, pero no hay nada como el contacto personal. Y por eso pensamos en esto. Tenemos al final del evento una sorpresa preparada para ustedes. Así que bueno, no puedo decir mucho porque es una sorpresa, lo vamos a dejar como una sorpresa,
Y por favor, inscríbanse. Hay cupo limitado, ya se está llenando el cupo. Va a haber todo el día un coffee bar y va a haber un espacio para que las personas puedan salir a comer o puedan comprar algo de comida que se va a ofrecer también en el evento. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora sí. Esto es una maqueta del Mishkan. Y pues la verdad es que es un poco extraño el concepto de que Dios, Boreolam, el creador de todo el universo, ese Dios que no podemos imaginar, ese Dios que no podemos visualizar, ese Dios tan misterioso, crearle un espacio con la idea aparente de tenerlo un poco más puntualizado y un poco más accesible. Tengo que decirles que el plan original no era crear este lugar. El verdadero plan original es Dios dio la Torá, el pueblo de Israel recibe la Torá y dice Nase Benishma, y una vez que el pueblo recibe la Torá y dice, lo haremos, lo aprenderemos, lo transmitiremos, esto era suficiente para nosotros, cada uno de nosotros, tener acceso de alguna o de otra manera a la presencia divina. El problema es que el pueblo de Israel, después de 40 días de este increíble evento llamado Matán Torah, el pueblo de Israel cayó, más bien recayó en un problema, que es el problema de la idolatría. Eran mentes muy jóvenes, tenían todavía la mentalidad de esclavos, era sumamente difícil para ellos relacionarse con algo tan abstracto como el Dios de Israel, y por lo tanto, por muchos motivos, el pueblo de Israel cae una vez más en idolatría. Y entonces es que realmente hacer el Mishkan, hacer este tabernáculo, será importante. Si no hubiéramos caído en el problema del Geta Egel, en el problema del becerro de oro, la creación del Mishkan no hubiera sido necesaria. Y por lo tanto significa que, en cierta manera, Dios, y en este caso Moshe, se dieron cuenta que no estábamos preparados para tener una relación tan íntima con un ser tan abstracto. Por lo tanto, pues esta parashá comienza la creación de este recinto llamado el Mishkan, llamado el tabernáculo. El texto inicial de la parashá Terumá es el siguiente. Dice, Vayomer Hashem, el Moshe, y dijo Dios Hashem a Moshe, habla a los israelitas y haz que me traigan una ofrenda, eso es una terumá, toma mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo impulse a dar. Quiere decir, no había una imposición, era algo que nacía de ti. Y esto es un elemento muy importante porque si alguien no sentía, no tenía que dar. Toda la parashá de Terumá realmente se torna muy técnica. Por lo tanto, toda esa amplitud de la entrega de la Torá, de Yitro, de Mishpatim, todo lo que venía sucediendo de manera tan excepcional, de pronto nos damos cuenta que se convierte en algo técnico. Ahora todo es materiales de construcción, como los utensilios, hacer los planos arquitectónicos, todo es muy antitético de lo que era la información previa, que era una información impactante, épica, romántica. Vamos a hablar qué es el concepto del tabernáculo. La verdad es que ustedes saben que las traducciones normalmente son muy desagradables porque nosotros sabemos que cuando uno traduce, uno traiciona. Por lo tanto, acá es muy importante que aunque no sepan el hebreo, vean la raíz gramatical de la palabra.
La palabra Mishkan viene de la palabra Shejina. Y la Shejina es la presencia divina en esta realidad física. No significa que no sea un elemento abstracto, es bastante abstracta. Nunca Dios se materializa, nunca Dios se hace presente en una persona, ni se encarna. Pero el concepto es porque Dios dice, yo quiero Shahanti Betoham, quiero habitar con ustedes. Por lo tanto, la palabra Shahanti viene de la palabra Mishkan y viene de la palabra Shejina. Y para entender este concepto maravilloso del tabernáculo, va a ser una forma de comprender algo todavía mucho más grande, que es el concepto de la Shejina. Cuando nosotros hablamos de hacer un templo o de hacer un recinto en donde habite la presencia divina, la realidad es que se siente muy confinado. ¿Por qué tenemos que confinar a Dios a un lugar? Si Dios es el creador de todo, lo que conocemos, lo que no conocemos, si Dios es este misterio tan maravilloso, ¿por qué la idea surge de confinar a Dios o de crear un espacio para que Dios habite? Como dijimos hace un momento, explicamos que el pueblo de Israel, recién salido de Egipto, no tenían ese nivel de entender cómo relacionarse con un solo Dios y con un Dios tan abstracto. Recuerden que Egipto era un lugar lleno de idolatría, donde se adoraba a los animales, al sol, a personas, al faraón. Por lo tanto, lo he dicho muchas veces, Moisés puede sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero no puede sacar la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la esclavitud, después de varias generaciones, se vuelve como el modus vivendi de la persona. Por lo tanto, para muchos es, ¿por qué Dios se va a limitar a un recinto? ¿Por qué reducir la experiencia mística a a un lugar específico? Y básicamente es muy importante explicar esto porque todo lo que sigue del libro de Shemot, más lo que viene del libro de Baikra, del libro de Levítico, va a tratar particularmente de este concepto. Y si no entendemos bien este concepto, nos vamos a quedar con una idea mínima de algo que es gigante y glorioso. El principio fundamental para comprender esto es que realmente todo lo que existe en esta realidad física, todo lo que hay acá en el mundo de Asiá, en el mundo de Malhut, tiene su contraparte en los mundos superiores. Nosotros sabemos desde el principio, Dios dice, creó Beshamaim Betaretz, lo de arriba y lo de abajo. Por lo tanto, no hay nada que exista en el mundo de abajo que no tenga su contraparte con el mundo de arriba. Por lo tanto, este es un concepto indispensable para entender todo lo que va a ser el Mishkan, todo lo que va a ser el Migdash, todo lo que va a ser el templo, y va a ser fundamental para entender el concepto de abodá, la labor que uno tiene que hacer para tener una relación con Dios. La relación con Dios no es así como, bueno, yo me siento cercano y ya estoy cercano. Ojalá fuera así, pero no es así. La realidad es que en términos de nuestra relación con Dios, Dios pone claramente cuáles son los mecanismos y por medio de qué nosotros podemos reforzar nuestra relación con Él. No es en nuestros términos y es importante entender lo que es en términos completamente de Dios, porque Dios manda. Por lo tanto, no es que Moshe se le ocurrió hacer este lugar, cada ápice de este lugar,
cada elemento de este lugar, cada utensilio de este lugar, cada material de este lugar, era exacto lo que Dios dijo que tenía que ser. Por lo tanto, no hay ningún tipo de espontaneidad ni creatividad en la creación del Mishkan y del Bet HaMikdash. Es exacto lo que Dios pide y es exacto que Moshe y los constructores del Mishkan se van a normar, se van a forjar completamente al plano que Dios está dando. Lo que acabo de explicar es que todo lo que hay en los planos superiores lo hay en los planos inferiores, a manera de espejo. Por un lado, en los planos superiores está Dios. En el plano físico, el hombre está hecho imagen y semejanza divina. Dios es el macrocosmos, aquí es el microcosmos. Dios hace la creación de los mundos en esta realidad, es la creación del Mishkan. Dios hace todo en un periodo llamado 6 etapas o 6 días, y el séptimo día integra. Nosotros de manera espejeada, nosotros al crear el Mishkan, nosotros estamos creando el equivalente del mundo. Y precisamente las leyes de Shabbat surgen como la no acción de Shabbat, porque es un día de integración. Por lo tanto, todo lo que hay arriba y todo lo que es la creación se va a ver reflejado en un microcosmos por la labor del hombre en la creación del Mishkan y la creación del Mikdash. Para que nosotros podamos entender cómo la energía de arriba opera abajo, no es como que están separadas, sino que realmente hay lo que nosotros llamamos el encadenamiento de los mundos, que es conocido en hebreo como el Seder Ishtalshelut. El Seder Ishtalshelut significa que toda la energía creativa va a evolucionar y va a ir bajando y se va a ir transformando a energía más compacta. Por lo tanto, pues lo que vemos acá es como desde la cabecera del Ein Sof, desde la cabecera de la presencia divina, va a haber un cambio energético, un paso energético, hasta llegar a nuestro mundo conocido como el mundo de Malhut, el mundo físico. Un sistema muy innovador de explicar esto es que realmente hay un sistema de interinclusión. Los sistemas interinclusivos, también conocidos en inglés como nesting systems, significa que todo está contenido, pero en diferentes niveles de expresión. Lo espiritual, lo filosófico, lo intelectual, lo psicológico, lo biológico, lo químico, lo molecular, lo atómico, lo cuántico y la vibración. Realmente es como una muñequita rusa que nosotros estamos abriendo y todo incluye todos estos niveles. Pareciera para muchos que crear este recinto sería limitar a Dios, confinar a Dios. Y obviamente tenemos que ser muy cuidadosos de este tipo de conceptos, porque no hay algo más incorrecto que reducir a Dios y confinarlo a un lugar. Quiere decir, Dios no se confina a ningún lugar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en reduccionismo, sino entender que fue por cuestiones meramente de desarrollo que Dios le dio al pueblo de Israel la oportunidad de sentir su presencia en un recinto particular. Llevamos 2000 años sin Betamigdash y no por eso hemos tenido problemas para relacionarnos con Dios. Por lo tanto, no necesariamente es indispensable. Es el sueño de todos tener un tercer Betamigdash, pero no necesariamente requerimos de ese recinto para relacionarnos con Dios.
porque Dios claramente dijo, quiero habitar con ustedes. Y no importa dónde estás, puedes estar en tu casa, puedes estar en la Ciudad de México, puedes estar en Chile, puedes estar en Israel, puedes estar donde estés y puedes acceder a esa energía. Por lo tanto, nosotros, de cierta manera, somos como un templo personal. Por lo tanto, el cuidado de no ser reduccionista es porque una cosa es ser holista, que habla de un todo, que de reduccionista. Todo es la suma de sus partes, pero todo es más que la suma de sus partes. Y esto nos lleva a un concepto bellísimo. Y es un concepto bellísimo que realmente es cierto y es verdadero. En el siglo XX, mediados del siglo XX, hubo un matemático judío que migró de Europa a Estados Unidos. Se apellidaba Mandelbrot. Mandelbrot creó una teoría llamada la teoría de los fractales. Básicamente de lo que trata, y ahorita les voy a dar un ejemplo, es que realmente hay una autosimilitud entre muchos elementos, de tal manera que esto se manifiesta en lo que se llama la geometría sagrada. Por eso yo puse este fondo para que ustedes se compenetren. La geometría sagrada significa que realmente la forma de algo es reproducible con una similitud ad infinitum. Esta similitud que hay entre todos estos detalles, entre la gran escala y la pequeña escala, realmente no se pueden representar por la geometría clásica euclidiana, sino que realmente es como un algoritmo recursivo que se va manifestando en toda la creación y es infinito. Por lo tanto, la única forma que lo puedo explicar es dándoles el ejemplo de cosas en la naturaleza. Nosotros vemos la geometría fractal, por ejemplo, en las plantas, en las flores, en un brócoli, en un cactus, en la nieve, en las nubes, en los animales, en las frutas, en las verduras. Y básicamente les dejo este link para que vean lo que es la geometría fractal. Por lo tanto, vamos a replantearnos una vez más qué es esta parasha. La parasha Terumá habla de la creación del Mishkan. Nosotros no estamos limitando al Mishkan como el único lugar donde está la presencia divina. Pero lo que sí podemos decir es que el Mishkan, este tabernáculo hecho exacto con las medidas que Dios dio, guarda una relación fractal con la creación. Y esto es un fenómeno importantísimo, porque así como Dios, que ocupa todo y que es todo, creó un espacio para que podamos nosotros existir, nosotros debemos de crear un espacio para que Dios habite con nosotros. No podemos imaginar que Dios va a estar presente si estamos saturando todo el espacio. Este principio es el principio filosófico de la teoría del Tzimtzum. La teoría del Tzimtzum es que Dios ocupaba todo, pero Dios tuvo que crear un espacio vacío, como si fuese un útero cósmico, con la finalidad de hacer un lugar para que prospere la creación. Por lo tanto, si nosotros queremos que Dios entre con nosotros, también tenemos que crear un espacio para Él. Este es el concepto principal del Mishkan, el tabernáculo, del Mikdash, del templo y de nosotros mismos. Nosotros tenemos que generar el ambiente correcto y tenemos que trabajar en nuestras cualidades personales y en nuestra salud y en nuestra paz y en nuestra integración para que Dios entre y esté cerca de nosotros.
Esto se ve con algo muy sencillo. Imaginen una casa armoniosa, una casa limpia, una casa donde la gente se lleva bien, la gente está contenta. Obviamente ahí va a estar la presencia divina. Pero en cambio, una casa donde hay gritos, una casa donde está fea, donde está sucia, donde hay riñas, donde hay desencantos, pues ahí no va a estar la presencia divina, porque no estamos creando ese espacio para Dios. Por lo tanto, somos responsables de crear ese espacio. El Zohar en Parashat Terumá dice un yesod, una clave muy interesante, que la palabra terumá la podríamos dividir en terom hei. ¿Qué es terom hei? Elevación leharim del hei. Para que nosotros podamos entender esto, tenemos que recordar que el mundo de Malhut, el mundo físico, el Olam Asiá, está relacionado con la letra hei del Yud Kei Vav Kei. Y por lo tanto, es cómo elevar este mundo hacia planos superiores. Todo está hecho para que realmente, por similitud nuestra, podamos relacionarnos con Dios. Porque tú te relacionas con Dios en base a la similitud que tengas con Él. Cuando tienes algo físico, puedes agarrarlo y relacionarte con Él porque lo tomas. Pero cuando tú tienes el concepto de un Dios que no es físico y que nunca va a ser físico, y es una fuerza y tiene cualidades y es una fuerza abstracta, la única forma de acercarse a eso es a través de la emulación divina. Así como Dios es bondadoso, tú debes de ser bondadoso. Fractales. Así como Dios es generoso, tú debes de ser generoso. Fractales. Así como Dios es justo, tú debes de ser justo. Fractales. Realmente, nuestro trabajo personal es el trabajo que nos va a llevar a acercarnos a Dios. Y por lo tanto, la creación de este recinto no era limitar a Dios, era realmente crear en el ser humano la posibilidad de sentir esa presencia divina, aunque no estaba el ser humano completamente preparado para ella. Hemos terminado. Quiero desearles a todos Shabbat Shalom Umeborach. El día de hoy ya los invité a este increíble evento de Torah para las Naciones. Se llevará a cabo el domingo 3 de marzo. Es indispensable inscribirse tanto en la modalidad online como en la modalidad presencial. Los esperamos a todos. Este es un evento hecho exactamente para ustedes, de parte de nosotros, con todo nuestro amor y cariño. Sin más, me despido con un cordial shalom. Soy la doctora Annette Pierre y muchos saludos desde Kabbalah para la vida. Que Dios los bendiga y nos veremos en otra transmisión. Muchas gracias. Shalom.